Entonces empezamos con el tema 1.4, que es integración de funciones continuas. Pues como mencionaba al final del video anterior, el objetivo ahora va a ser caracterizar las funciones integrables. Y el primer caso donde es fácil demostrar eso es para las funciones continuas. Las funciones continuas. Ok, entonces el primer teorema que vamos a ver es justamente ese. Teorema 1.4.1. Si f es continua en el intervalo AB, entonces f va a ser integrable en el intervalo AB. Entonces para esto voy a usar, después vamos a hacer la misma demostración utilizando el teorema fundamental del cálculo, que no va a necesitar ningún argumento de los que vamos a dar aquí. Pero es bueno hacerlo así también para ver que lo que estudiaron en cálculo 1 no fue de a gratis, como se dice. Entonces tenía un objetivo y esos objetivos se ven aquí, pues. Ahora, no voy a explicar qué es la continuidad uniforme aquí, porque es algo que debieron ver en sus cursos de cálculo 1. En caso de que no, lo que voy a hacer es, voy a poner, eh, creo que por lo que estuve revisando hay dos videos de cálculo 1 donde explico eso y el teorema de Heine-Cantor. Entonces, si les interesa ver qué significa que una función sea uniformemente continua, pueden checar ese par de videos. Y si no, pues simplemente con la definición abstracta y ya. Pero lo más recomendable es que entendieran qué es que una función sea uniformemente continua y por qué se pide que, o sea, por qué Heine Borel pide que la continuidad sea en un intervalo compacto para que la función sea uniformemente continua, porque en general no es cierto ese teorema de Heine Borel, de Heine-Cantor. Entonces sería bueno que le echaran un vistazo a eso. Entonces vamos a hacer las siguientes observaciones de cosas que ya vieron en cálculo 1. La primera es que si f es continua en un conjunto compacto, entonces la función f es acotada en ese compacto. Es decir, si f es continua en un conjunto compacto K, entonces f es acotada en K. Entonces con eso ya tenemos lo que hemos puesto en todos los teoremas y en todas las definiciones que hemos dado, que la f sea acotada. Entonces, si f es continua en AB, aquí no necesito pedir que sea acotada. Entonces, si es continua en un compacto, un teorema de cálculo 1 nos dice que f es acotada en ese conjunto compacto. Esa es la primera cosa. Y la segunda es el teorema de Heine-Cantor, que pueden revisar en el link que voy a dejar ahí de esos videos que pueden revisar. Entonces, el teorema de Heine-Cantor. Entonces, el teorema lo que dice es que si tengo un subconjunto de los reales tal que es compacto, y si tengo una función continua en ese compacto, entonces lo que dice el teorema es que la función va a ser uniformemente continua.
Es importante ver esto porque si el conjunto no es compacto, la función puede ser continua, pero eso no va a implicar que sea uniformemente continua. Y un ejemplo es la parábola. Entonces, eso lo pueden revisar en esos videos si les interesa. Ahora, lo que interesa aquí es no tanto la que sería bueno tenerla, pero no quiero perder más tiempo ahí, quiero acabar aquí en los 20 minutos que quedan. La intuición geométrica, evidentemente. Digamos, la definición F es uniformemente continua en un conjunto eh, D. Un conjunto de subconjunto de R. Este, ¿Cómo pongo esto? Sí, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero existe un delta que depende de epsilon mayor que cero, tal que f de x1 menos f de x2. Bueno, voy a ponerlo así mejor. Tal que si x1 menos x2 es menor que delta, entonces f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para todo x1 y x2 que pertenece al dominio de la función. Entonces, eso significa que la función sea uniformemente continua. Entonces con eso vamos a demostrar. Entonces ya tenemos aquí la primera cosa que necesitamos para demostrar que una función es integrable, es que sea acotada. Entonces, como f es continua en k igual a b, entonces f es acotada en AB, porque si no, no puedo hablar de integrabilidad según todo lo que hemos definido. Tenemos que tener que la función sea acotada. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Esto lo voy a hacer. A ver. Tenemos la función continua, el compacto AB, y eh, ¿cómo quiero hacer esto? Bueno, vamos a dar una partición. A ver, vamos a decir sea, bueno, y por el Heine-Cantor. A ver, como F es continua en AB, eso implica que F es uniformemente continua en AB. Entonces, lo que quiere decir es que para todo epsilon mayor que cero existe delta de epsilon mayor que cero, tal que para todo x y y que pertenece al intervalo AB, si el valor absoluto de x menos y es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon prima, voy a llamarle, epsilon prima. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una partición como las que hemos estado tomando siempre. Entonces, déjenme poner esto aquí. Además, si esto se pasa un poco, está bien porque en la clase anterior nos fueron 1 hora 10 minutos, creo. Bueno, vamos a poner, aquí sería el valor mínimo y valor máximo. Tendríamos aquí MI
De este lado tendríamos el mi grande. Ok, entonces, como vimos en el ejemplo de la recta, que era una función continua, vamos a tomar la partición como x0, x1 hasta xn. Tal que este tal que tal que qué. Sí, tal que esto lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces, tal que xi menos 1 sea menor que delta. Entonces, ¿qué sería esta condición de aquí? Entonces, agarro la partición de manera que estos intervalos los puedo hacer tan pequeños como, o sea, que dado una epsilon mayor que cero, esto lo puedo hacer menor que una delta. Así voy a tomar la partición. Y entonces en estos intervalitos, según porque la función es continua en todo el intervalo AB, pero también es continua en cada uno de los subintervalos. Entonces, como es continua en cada subintervalo, entonces la función también es uniformemente continua en cada subintervalo. Eso si quieren ponerlo con palabras está bien, pero digo, escribirlo está bien. Yo lo estoy diciendo aquí para ya no escribir tanto. Entonces, lo que tengo es que como cumple con estoy pidiendo la partición de manera que cumple esta condición, como es uniformemente continua, entonces lo que tengo es que este, el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que, aquí le voy a quitar esto, es menor que una epsilon prima para toda x y y que están ya no en todo el AB, sino en este intervalo de aquí. Ahora, hay otro teorema que nos dice que, vamos a ponerlo aquí, otro teorema de cálculo 1 que dice que si f es continua en K compacto, entonces f alcanza su máximo que vamos a denotar así, y su mínimo en el intervalo K. Entonces, esto fue lo que, de esos teoremas fuertes que demostraron en cálculo 1 sobre la continuidad. Y aquí es donde se ve la utilidad de todo. Entonces, fíjense que para demostrar este teorema, sin el teorema fundamental del cálculo, hay que tener ya varias cosas construidas ahí. O sea, hay mucho trabajo detrás para poder demostrar este teorema, que realmente no es complicado demostrarlo, pero ya sabiendo todos estos resultados. Entonces, bueno, y no sé también si se acuerden de la definición de máximo y mínimo, voy a ponerla aquí, nada más por completez. Entonces, tenemos una función f de d contenida en R, d distinto del vacío, y existe un x0 en d tal que f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece a ese d. Entonces, f de x0 es el máximo de f en d. Esa es la definición. Entonces, y eso lo denotamos como el máximo sobre d de f de x. Y el mínimo de manera análoga, es decir, si f de x1 es menor o igual que f de x para x1 en d, vamos a decir, para toda x en d, entonces f de x1 es el mínimo de f en d.
Entonces noten aquí que este tiene el igual. Si no, cuando no tiene el igual le llaman máximo, máximo absoluto y mínimo absoluto, o máximo estricto y mínimo estricto, así como las funciones crecientes y decrecientes. Bueno, entonces, como por este teorema, nosotros lo que tenemos es que tenemos que la función es continua en AB. Entonces, por el teorema, existen puntos, vamos a llamarle xi y prima y xi y b' que pertenecen al intervalo xi menos 1, xi, tales que, digamos, aquí la función es continua, entonces por este teorema es continua en el compacto, entonces aquí va a haber un xi b' si quieren, y acá un xi'. Entonces de manera que, digo, aquí lo estoy poniendo así exagerado, ¿no? Pero, entonces este va a ser el valor mínimo y luego el que alcance acá, digamos, que en este caso particular de la función que estoy pintando, pues sería en el extremo, pero no necesariamente va a ser así en general. Entonces van a existir estos dos tal que uno es el máximo y uno es el mínimo por el teorema que está aquí. Entonces esos son estos de aquí, tales que la función evaluada en ellos, entonces en ese x y' le voy a llamar el, no, acá lo pinté al revés, vamos a pintarlo así y aquí así para que este sea el máximo como lo voy a definir y aquí el mínimo chiquito. Entonces tal que ese es mi de f y f en x y b' sería el mínimo m de x y. Entonces justamente pedimos que la partición, y estos siguen siendo puntos del intervalo como estos que están acá. Entonces vamos a pedir que la partición sea tal que la diferencia de estos dos la puedo hacer menor que delta. Y entonces por continuidad uniforme, f de xi' menos xi b', f de xi b' es menor que un epsilon b', voy a decir. Entonces, porque es uniformemente continua. Entonces, ahora sí calculamos las sumas superiores de f en la partición, en esta partición P, que vamos a llamar P de epsilon, menos S abajo de f de P de epsilon. Aquí le pongo este epsilon para decir que es la partición que estamos escogiendo, de manera que cumpla con esta condición de aquí. Entonces eso va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de los mi's por delta xy menos la suma desde igual a 1 hasta n de los mi chiquitos del xy, y esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi menos mi por delta xy, pero esto sería la suma desde igual a 1 hasta n de f de xy' menos f de xy b' por delta xy. Pero de las propiedades del valor absoluto sabemos que x es menor o igual que el valor absoluto, entonces esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n del valor absoluto de f de xy' menos f de x y b', de f de xy y b' por delta xy. Pero esto es menor que epsilon b', entonces esto es menor que la suma desde igual a 1 hasta n de epsilon b' por delta xy. No depende de la suma, entonces esto es epsilon b' por la suma desde igual a 1 hasta n de delta xy, y ya habíamos visto que es la longitud del intervalo, ¿se acuerdan?
O sea, esto nos queda delta x1 más delta x2. Bueno, lo voy a volver a poner, pero ya lo habíamos visto. Esto es epsilon b' por x1 menos x0 más x2 menos x1 más xn menos xn menos 1, y todo esto se van eliminando. Entonces queda xn menos x0, pero xn, como es la partición, es b y ese x0 es a. Entonces nos queda b menos a por epsilon b'. Entonces tomamos epsilon b' igual a epsilon entre b menos a. Entonces, si tomamos esto así desde un principio, o sea, eso pondríamos acá, que estamos agarrando esto de manera que esto sea menor que epsilon entre b menos a. Entonces, si eso pasa, esto va a ser igual a b menos a por epsilon entre b menos a. Esto es igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, aquí ya tengo el menor, no hay problema. Entonces, por lo tanto, existe una partición que es esa p de epsilon, de manera que esto es menor que epsilon de aquí. Y entonces, por el criterio la f es integrable. Entonces ya tenemos muchísimas funciones de las cuales ya sabemos si son integrables o no. Todas las funciones continuas en un intervalo cerrado van a ser integrables. Entonces, vamos a ver otro teorema que nos va a decir que las funciones crecientes o decrecientes también son integrables. Pero antes de eso, un comentario respecto de este teorema. Este teorema no es un sí, solo sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que no toda función integrable es continua. Y el contraejemplo es el ejemplo que vimos de la función discontinua, que era ¿cuál? El ejemplo 2. Entonces, no toda función integrable es continua, pero toda función continua en un compacto, de hecho, va a ser integrable. Va a ser integrable. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos la hipérbola equilátera, entonces si está definida, por ejemplo, de 0 a 1, esta función es continua, pero no es acotada, porque justamente 0,1 no es compacto. Entonces, este es un ejemplo de una función f que es continua en un conjunto no compacto AB y no es acotada. Entonces ya tenemos muchas funciones de ese integrables. Todas las funciones continuas en intervalos compactos son, en conjuntos compactos son integrables. En particular, todas las funciones continuas en los intervalos cerrados AB, que son los compactos en la recta, son integrables. Y el opuesto no siempre es cierto, porque hay funciones que no son continuas, pero sí son integrables, como vimos en el ejemplo 2. Entonces, en la siguiente vez vamos a ver ese teorema para las funciones crecientes y decrecientes. Veremos algunas propiedades de la integral y luego empezaremos ya a revisar el material de los conjuntos de medida cero para poder demostrar el teorema de Lebesgue, que nos va a caracterizar, nos va a dar aún más funciones que son integrables.
y van a ser todas aquellas cuyo conjunto de discontinuidades tenga algo que se llama medida de Lebesgue cero. Entonces hasta aquí terminamos esta parte y continuamos en las 3 clases que voy a subir en la semana, correspondientes a la semana 3, digamos, del curso.